Entrevista al superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. ¿Quién desgarra la túnica de Cristo? Parte 2. La ruptura no proviene de la Fraternidad San Pío X, sino de la divergencia flagrante de las enseñanzas oficiales con la tradición y el magisterio constante de la Iglesia. Reverendo Superior General, ¿espera todavía ver al Papa antes de las consagraciones? Por supuesto. Ese es mi deseo más sincero. Sin embargo, me sorprende que, por parte del Santo Padre, no haya habido hasta ahora ninguna respuesta ni reacción personal. Antes que declarar quizás cismática a una sociedad que cuenta con más de 1000 miembros y que constituye un punto de referencia para cientos de miles de fieles en todo el mundo, sería bueno conocer personalmente a quienes deben ser juzgados. La sanción prevista no afecta solamente a una institución, que por cierto, no existe a los ojos de la Santa Sede. Afecta a personas, y a personas profundamente unidas al Papa y a la Iglesia. Confieso que me cuesta comprender este silencio, sobre todo cuando tantas veces se nos recuerda la necesidad de escuchar el clamor de los pobres, el de las periferias, e incluso el de la tierra. ¿Tuvo la oportunidad de reunirse con el Papa Francisco? ¿Qué recuerdos guarda de él? El programa que el Papa Francisco impuso a la Iglesia Universal es suficientemente conocido y ha sido ampliamente comentado por la Fraternidad San Pío X. Creo que, por desgracia, la palabra desastre es la más apropiada para resumir el legado que dejó. A pesar de ello, el Papa Francisco supo reconocer a su manera el bien que la Fraternidad San Pío X hace a las almas. De esta constatación se dio hacia nosotros una actitud aparentemente equívoca, una forma de tolerancia que sorprendió a los observadores más superficiales y que en ocasiones incomodó profundamente a los ambientes conservadores. Muchas decisiones del Papa Francisco han provocado una verdadera tristeza en amplios sectores de la Iglesia, pero sería injusto acusarlo de haber sido una persona rígida o esquemática en su apreciación de quienes tenía delante o en la aplicación del derecho. Su actitud lo demostró en más de una ocasión. Quizás sea solo un detalle, pero cuando pedí reunirme con él en el Vaticano, obtuve una audiencia en menos de 24 horas, y se mostró particularmente afable. En estos últimos años, en nombre de una tolerancia convertida en principio, el Vaticano ha mostrado una gran apertura frente a ciertas situaciones complejas. ¿Piensa que la Fraternidad San Pío X pueda beneficiarse de ello? La aplicación de toda ley, sea buena o mala, depende en definitiva de la voluntad del legislador. A él le corresponde determinar la manera en que desea tratar a la Fraternidad San Pío X. Dicho esto, la apertura que el Vaticano ha mostrado no puede desearse por sí misma, pues llega hasta justificar lo absurdo, bendiciendo parejas que practican el vicio contra natura, o comprometiéndose solemnemente a no convertir a los adeptos de otras religiones, por no citar más que dos ejemplos. Estamos ante una dictadura ideológica y totalitaria de la tolerancia. Ahora bien, la tradición de la Iglesia que la Fraternidad San Pío X se esfuerza por encarnar, representa en sí misma una condena de estas derivas, insoportable para quienes promueven tal tolerancia. Si se analiza bien la situación, las sanciones pasadas o futuras que afectan a la Fraternidad San Pío X no se oponen tanto a un acto de desobediencia como a la condena viva que ella representa con respecto a la línea eclesial actual. El papel que la providencia parece reservar a la Fraternidad San Pío X es el muy singular de ser un signo de contradicción, lo que significa, concretamente, una espina en el pie de los reformadores. Y la particularidad de esta espina es que, cuanto más se intenta deshacer de ella, más se hunde. No es ella la que determina este efecto terapéutico, sino los 2000 años de tradición que encarna y representa. La Fraternidad San Pío X puede ser sancionada, la misa tridentina prohibida, pero esos 2000 años nunca podrán ser suprimidos. Esta es la verdadera razón por la cual, a pesar de las condenas pasadas, la fraternidad nunca ha dejado de ser una voz que interpela a la Iglesia. Y he aquí también por qué no es tan sencillo ser tolerante con ella. Vendrá un día en que un papa decidirá quitarse esta espina del pie. Podrá entonces utilizarla como un instrumento dócil para contribuir a restaurar todo en nuestro Señor Jesucristo. Se oye decir que las próximas consagraciones podrían crear un cisma. Sin embargo, algunos dentro de la Iglesia consideran que la Fraternidad San Pío X ya es cismática. ¿Cómo explicar esta contradicción?
La contradicción es real y pone de manifiesto una jurisprudencia que podría calificarse de fluida por parte del Vaticano. Intentemos verlo más claro. Canónicamente hablando, después de haber sido declarada cismática en 1988, la Fraternidad San Pío X nunca ha sido liberada de esta censura. En 2009, el Papa Benedicto XVI levantó las excomuniones que pesaban sobre sus obispos, pero sin modificar la declaración de cisma anterior. Al mismo tiempo, la Fraternidad San Pío X no ha modificado sus posiciones doctrinales y ha conservado exactamente la misma justificación de las consagraciones episcopales, pasadas o futuras. En otras palabras, siendo coherente con el hecho de considerar nulas las censuras que la han afectado, nunca se ha retractado. Por estas razones, los canonistas rigurosos la consideran siempre cismática. En este sentido, hay que entender las declaraciones explícitas del cardenal Raymond Burke, antiguo prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, o de Monseñor Camille Perla, antiguo secretario de la Comisión Ecclesia Dei, suprimida en 2019. En esta misma perspectiva hay que comprender también la manera en que fueron tratados los sacerdotes que abandonaron la Fraternidad San Pío X para integrarse en las estructuras oficiales. Se les levantaba la excomunión por cisma y la suspensión, y se les pedía confesarse para ser también absueltos en el fuero interno. Frente a esta interpretación se alza la figura del cardenal Darío Castrillón Hoyos, mucho más flexible y sobre todo la del Papa Francisco, que nunca trató a la Fraternidad San Pío X como cismática, y que nos dijo explícitamente que nunca la condenaría. De hecho, también podría incluirse en esta lista al cardenal Fernández y al Papa León XIV. En efecto, si actualmente ellos mismos buscan evitar un cisma, significa que no nos consideran ya como cismáticos. Lo mismo ocurre con los cardenales y obispos que intentan disuadirnos de las consagraciones para evitar un cisma. Pero entonces, en este punto se plantea una doble cuestión. En primer lugar, si tal es su temor, no se entiende cuándo, cómo, ni por qué habríamos dejado de ser cismáticos a sus ojos. Por otra parte, si la propia Santa Sede en la práctica no considera válida la declaración de cisma de 1988, ¿qué valor podría tener una nueva declaración de cisma pronunciada por razones y en circunstancias completamente equivalentes? Lo que es cierto es que, en 1988, el Vaticano preveía que la Fraternidad San Pío X, tras haber sido declarada cismática, se disolvería en el espacio de algunos años. Ahora bien, no solo no se disolvió, sino que no ha dejado de crecer, y sobre todo, a pesar de una declaración de cisma manifiestamente injusta, nunca ha dejado de ser una obra de la Iglesia y de trabajar por la Iglesia. Esta realidad se impone con tal fuerza que a pesar de la condenación de 1988, la propia Santa Sede ha terminado por reconocerlo en la práctica. Una posible causa de estas incoherencias canónicas reside en el concepto fluido y modernista de no plena comunión, según el cual un mismo sujeto puede ser considerado a la vez como católico y no católico, miembro y no miembro de la Iglesia. Evidentemente, si alguien es parcialmente hijo de la Iglesia, la ley de la Iglesia solo podrá aplicarse a él de manera igualmente parcial, según apreciaciones y criterios arbitrarios y variables. Esto muestra cómo un error eclesiológico conduce inevitablemente a errores jurídicos, o en todo caso, a juicios confusos, incoherentes y fluidos. Para sustentar la acusación de cisma, se afirma que una consagración episcopal implicaría siempre y en todo caso la transmisión al nuevo obispo del poder de jurisdicción, con la consecuencia inevitable, en ausencia de consentimiento del Papa, de la creación de una jerarquía paralela, y por tanto de una iglesia paralela. La Fraternidad San Pío X ya ha respondido a esta objeción. Como se trata de un punto extremadamente sensible, ¿desearía añadir algunas consideraciones? Este punto es totalmente central. En realidad, la acusación se basa en un postulado modernista. Pienso que es interesante intentar comprender por qué la eclesiología del Concilio Vaticano II enseña que un nuevo obispo recibe siempre, en toda circunstancia, junto con el poder del orden, el de jurisdicción. Recordemos brevemente que el poder de orden consiste en la capacidad de administrar los sacramentos, mientras que la jurisdicción designa el poder de gobernar, cum petro et sub petro, una parte del rebaño, habitualmente una diócesis. En la teología clásica, confirmada por el derecho canónico tradicional y sobre todo por la práctica constante de la Iglesia, el poder de gobernar es conferido al obispo directamente por el Papa, independientemente de la consagración.
Por eso pueden existir obispos válidamente consagrados a los que no se les confía ninguna jurisdicción propia, como los obispos auxiliares o aquellos encargados de misiones diplomáticas específicas. En la época del concilio, esta visión era considerada demasiado tradicional, demasiado medieval, demasiado romana. La intervención directa y exclusiva del vicario de Cristo en la atribución de la jurisdicción reducía a los obispos mandatados a simples delegados o representantes del Papa. Por el contrario, la idea de que cada obispo reciba inmediatamente de Dios, en su consagración, una jurisdicción universal, permitía convertirlo de algún modo en un igual del Papa, reduciendo el lugar del vicario de Cristo al de un simple presidente de colegio. Este nuevo postulado sustentaba así, sencillamente, la teoría modernista de la colegialidad, fundamento de la democratización de la Iglesia. Por otra parte, otra consecuencia es que esta redefinición iba en el sentido de un mayor ecumenismo. En efecto, para poder reconocer una cierta eclesialidad a las comunidades cismáticas orientales, es decir, a aquellas que son verdaderamente cismáticas, y considerarlas como iglesias hermanas, estableciendo así una base sólida para el diálogo ecuménico, era necesario valorizar su sucesión apostólica hasta el punto de reconocerles una jurisdicción real sobre sus fieles, a pesar de su completa separación de Roma y del Papa. Su cualidad de iglesia derivaría por tanto del hecho de tener obispos que no solo estén válidamente consagrados, sino también dotados de una autoridad real sobre las almas que deriva de esa consagración misma, independientemente de toda intervención del Papa. Este sesgo permitía concebir más fácilmente, en estas comunidades, la existencia de una verdadera jerarquía eclesiástica, en el sentido pleno del término. Sin esta manipulación eclesiológica previa, habría sido imposible reconocerles una verdadera eclesialidad. Es a esta misma perspectiva ecuménica a la que se vincula otra manipulación eclesiológica, el concepto eclesiástico de comunión no plena, mencionado en la pregunta anterior. Concretamente, todas las iglesias cristianas formarían parte de una superiglesia, la Iglesia de Cristo, más amplia que la Iglesia católica, y mantendrían con ella una comunión más o menos completa, según las carencias de su doctrina. Este concepto, también modernista, tiene como objeto valorizar una supuesta unidad naciente con las otras iglesias. Pero es engañoso. En efecto, o se está en comunión con la Iglesia católica en todos los aspectos, o se está separado de ella. No existe una posición intermedia. Paradójicamente, esta noción concebida como un instrumento al servicio del diálogo ecuménico, destinado a justificar un camino común entre iglesias que se reconocen como hermanas, es también utilizada respecto de la fraternidad San Pío X, que la considera absurda. Lo que es particularmente lamentable en el reproche dirigido a la fraternidad es que esta acusación específica de cisma o de no plena comunión, que se basa en postulados modernistas, colegiales y ecuménicos, sea no solo formulada por el Vaticano, sino también por algunos responsables de los círculos e institutos llamados Ecclesia Dei. Paradójicamente, atacan a la fraternidad San Pío X citando y defendiendo los errores eclesiológicos del Concilio Vaticano II, en lugar de poner de manifiesto estos errores de manera constructiva, como teóricamente podrían hacerlo. Los utilizan para lapidar a la fraternidad San Pío X. Sin embargo, son piedras de goma. En lo que se refiere a la jurisdicción y a la autoridad de la Iglesia, ¿cómo analiza la fraternidad San Pío X la posibilidad de nombrar a religiosas o a laicos en cargos de responsabilidad? La cuestión es totalmente pertinente, sobre todo si se considera que actualmente un dicasterio romano, el encargado de los institutos de vida consagrada, en lugar de tener a un cardenal y a un obispo respectivamente como prefecto y secretario, ha sido confiado a dos religiosas. No quiero recurrir a la ironía, pues sería poco amable. Me limitaré a señalar que el Vaticano, a su manera, demuestra que sigue siendo perfectamente capaz de distinguir entre el poder de orden y la atribución del poder de jurisdicción. En efecto, según tengo entendido, la hermana Simona Brambilla, la actual prefecta, nunca ha sido ordenada ni diácono, ni sacerdote, ni obispo. Ni siquiera ha recibido la tonsura clerical. Lo mismo ocurre con la hermana secretaria. Entrevista concedida en Menzingen, el 19 de abril de 2026. Encuentra la entrevista completa en fsspx.news.